¿Qué onda, raza? Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos da frío, un colapso económico o el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Los científicos que miden el riesgo global acaban de mover el reloj del juicio final a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado en casi 80 años. Pero antes de que corras a vender todas tus inversiones a las 6 de la mañana por puro pánico, necesitas entender un truco. Los medios financieros aman el caos. Cuando hay tensión global, su audiencia sube y sus ganancias por anuncios se disparan. Su modelo de negocio es asustarte para que cometas errores. El día de hoy, con pura matemática fría y cero palabras fancy, te voy a enseñar qué activos no solo sobreviven, sino que hasta duplican o triplican su valor cuando el mundo parece irse al caño. ¿Qué onda, raza? Soy Beto Barato. Aquí no venimos a leerte las cartas del tarot ni a predecir el fin del mundo. Aquí venimos a hablar de cómo proteger tu lana cuando todo el mundo allá afuera se está comiendo la cabeza. El miedo vende y los noticieros lo saben. Pero el miedo también te hace tomar decisiones estúpidas con tu cartera. Aquí te va la verdad cruda que los ricos saben y tú no. Las peores crisis son las transferencias de riqueza más grandes de cada generación. Después del colapso de 2008, el mercado inmobiliario gringo cayó 33% y el índice S&P 500 se desplomó un 57%. Pero, ¿sabes qué pasó con los que tenían capital líquido en marzo de 2009 y compraron fondos indexados a precio de remate? Ganaron un 200% de rendimiento en solo 5 años. Triplicaron su dinero. Empresas como Blackstone compraron 80,000 casas a precio de remate y armaron uno de los imperios inmobiliarios más grandes de la historia. No eran más listos que tú, simplemente tenían liquidez cuando los demás estaban desesperados. Necesitas llegar a la crisis con un colchón de capital, idealmente acercándote a los $100,000 para sobrevivir el golpe y poder aprovechar estas gangas. La historia nos dice que en una crisis de verdad, el gobierno te bloquea el acceso a tu propio dinero. Pasó en Argentina con el congelamiento de cuentas del 2001. Pasó en Chipre cuando confiscaron el 47,5% de los depósitos mayores a 100,000 euros. Y en el Líbano, donde tus dólares te los pagaban a 10 centavos. Por eso necesitas tener entre 2,000 y 5,000 dólares en efectivo físico en tu casa, por si la infraestructura digital bancaria se apaga. Y no nos olvidemos del oro. En la hiperinflación de Weimar en Alemania, el oro pasó de valer 170 marcos a 87 billones de marcos la onza. Los que tenían oro terminaron con más poder adquisitivo. Podías comprar bienes raíces comerciales en el centro de Berlín por solo 25 onzas de oro. Asigna del 10 al 15% de tu capital a fondos respaldados en oro físico como IAU o SG. Pero hazlo antes de que el pánico salga en las noticias. Suena feo decirlo, compa, pero los números no tienen sentimientos. Las guerras son los programas de estímulo económico gubernamental más agresivos de la historia humana. El gobierno se convierte en el cliente más grande del mundo y paga lo que diga la factura. Esto significa billetes directos para los contratistas de defensa. Para que veas los datos, las acciones de defensa en Europa han subido un 260% desde febrero de 2022. Raytheon subió 37% en una sola semana después del 9/11. Y Lockheed Martin ha subido más de 1,200% desde que empezó la guerra contra el terrorismo. Asignar de un 10 a un 15% de tu portafolio a fondos como XR te diversifica y te pone del lado que cobra los cheques en medio del conflicto. Cuando las cosas se ponen color de hormiga, la energía siempre se dispara. Un conflicto restringe la oferta, el pánico infla los precios y las acciones de energía imprimen dinero a lo loco.
En el 2022, cuando todo el mundo lloraba porque el mercado del S&P 500 estaba perdiendo un 18%, adivina qué pasó con el fondo de energía XLE. Ganó un ridículo 64%. Esa es una brecha de 82 puntos a tu favor en un solo año. Mientras la televisión te decía que vendieras por pánico, el sector energético estaba calladito haciéndose millonario. Meterle otro 10% a 15% a este sector es una movida maestra para tiempos de crisis. En medio de un colapso, la gente cancela vacaciones, pero no deja de comprar papel de baño, Tylenol y Coca-Cola. El fondo XLP, que tiene hasta empresas como Procter y Gamble y Walmart, es tu suéter beige financiero. No impresiona a nadie, pero te protege. Cuando el mercado se cayó 17% en 2022, este sector solo bajó 4%. Y ojo con esto, la guerra siempre trae inflación porque el gobierno pide prestado e imprime dinero a lo bestia. En la Segunda Guerra Mundial, los bonos tradicionales del gobierno gringo perdieron el 67% de su valor real. Fueron el peor negocio del mundo. Para no perder poder adquisitivo, usa bonos como los TIPS o bonos de ahorro, Serie I, que se ajustan automáticamente cuando sube la inflación. Y la regla más importante de todas, la que separa a los ricos de los que se quedan en la carrera de la rata. No toques tus fondos indexados tradicionales. Tú súbete y o tus SPY son intocables. Datos históricos demuestran que las acciones de grandes compañías tienen retornos promedio de 11,4% durante tiempos de guerra, superando el promedio histórico de tiempos de paz. Vender por pánico y perderte la recuperación es el error financiero más destructivo que existe. En el 2020, el mercado cayó 34% en 5 semanas, pero si aguantaste la respiración, el mercado se recuperó por completo y rompió récords históricos poco después. El que vendió se quedó lamiéndose las heridas con un efectivo que la inflación se comió vivo. El pánico es para los novatos. Tú arma tu colchón, ten liquidez, protégete con energía, defensa y oro y deja que el sistema trabaje para ti. Cuando haya sangre en las calles, tú serás el que compra regalado lo que los demás venden por miedo. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video.